¿sí? Cuando yo la transfiero, ¿ustedes la pueden ver allá? Sí, sí, Sí. cambio. ¿Se, Sí. se ve cuando se transfiere? Muy bien. Pues nada, comenzamos. Gracias, Yacaira. Comenzamos entonces con mucho entusiasmo en esta mañana, hablándole de temas que son para mí mis predilectos, que son los de técnicas de enseñanza y técnicas, en este caso, de avalúo. Y ahí vamos a ver de los instrumentos, como son las rúbricas, que es el tema que me abordan esta mañana. Si tienen alguna pregunta, yo no los estoy viendo a ustedes. Por lo tanto, usted sencillamente levanta el micrófono y me interrumpen, así que para que así la actividad sea más práctica para ustedes y basada en sus necesidades. Este taller entraremos en una discusión más profunda de las técnicas de assessment, avalúo. Además, conoceremos los instrumentos para evaluar los trabajos de los estudiantes. Aquí están los objetivos, no voy a ir uno por uno, sino que voy ahora a comenzar a la acción. Durante este taller, para mí más es una conferencia, voy a solicitarles, ¿verdad?, que vaya elaborando un diario reflexivo. Y algunos de ustedes posiblemente al final me lo van a mostrar. Y yo les voy a presentar cómo usted va a evaluar ese diario reflexivo que usted ha ido preparando. Puede utilizar dibujos, frases u oraciones para reaccionar a lo siguiente. ¿Cómo usted se siente como estudiante? ¿Qué vas aprendiendo nuevo en el trayecto del taller? ¿Y qué te ha sido confuso? Vamos a diseñar un diario reflexivo y vamos a ver cómo son los productos finales ya terminado la presentación de la mañana de hoy. Bueno, comenzamos. Para yo poder hablarle de este tema, yo tengo que partir de unos conceptos de evaluación del aprendizaje que son esenciales. Así que vamos a ver primero el asunto de técnicas y luego, final, después de hablar de la técnica, entonces vamos a ver los instrumentos de evaluación. No puede pasar eso sin que antes yo le dé un repaso a ustedes de los conceptos de evaluación o assessment. Usted califica, usted le da una calificación a los estudiantes de 90 a 100, usted dice, tiene una A. Eso es medir. Decir que la persona aprobó porque tiene A es evaluar. Pero para que esas dos cosas se dieran, había que recopilar información. Ese proceso de recopilar información, organizarla, interpretarla, eso es avalúo, ¿ok? Que lo que me va a provocar, o sea, que vamos a utilizar distintos medios para recopilar información que luego la voy a cuantificar, eso es medición, y luego de poder interpretar, eso es evaluación, para decidir, ¿el estudiante pasó la clase? No, el estudiante fracasó, tiene que repetirla. Esa es la decisión. Así que allá arriba es que está el asunto de la evaluación. La información que se recopila puede ser cualitativa, cuantitativa o podemos tener ambas, o sea que es algo mixto. Es una parte esencial del proceso de evaluación y puede usarse como evidencia para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es importante que usted tenga claro esto, que los procesos de enseñanza y aprendizaje, según los autores más recientes, van dirigidos no a penalizar a los estudiantes, sino que se vea de una manera formativa. Toda la información que el estudiante, que el maestro, profesor, en este caso, recopila durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, eso es assessment formativo. Ese assessment se puede utilizar para calificar y proveer retroalimentación para alterar o planificar la instrucción. Le explico. Cuando hablamos de assessment informativo es el que se da durante las clases, el que se va dando durante. Así que eso tenemos evaluación diagnóstica, que es que trae el estudiante de lo que necesitaba aprender, tener antes, o de lo que usted va a enseñar que ya él conoce, esos diagnósticos.
Formativo es lo que se da durante el transcurso de la clase y sumativo es al final de la clase. En esta presentación nosotros vamos a enfocar mayormente en lo que es formativo. ¿Okay? Cuando usted forma, usted sabe que usted tiene varias piezas que usted las une y las compara y ve si encajan o no encajan, pero si no encajan, busca otra manera. Así que vamos formando y eso es lo que se supone que nosotros hagamos como docentes. Nosotros no estamos para penalizar al aprendiz, nosotros estamos para formarlo. Entonces, partiendo ya de esos conceptos bien generales de lo que es evaluación, medición y avalúo o assessment, entonces vamos a mirar ahora técnicas primero para luego entrarme a lo que nos compete en este taller, que es los instrumentos de evaluación. Las técnicas de avalúo son diversas. Hay técnicas que son tradicionales y hay técnicas que son alternativas, ¿verdad? Y vamos a ver las distintas categorías aquí. En el contexto educativo, las técnicas de avalúo permiten recolectar evidencias del progreso. Por eso es que estamos hablando de formación, desempeño y logros de los estudiantes. El educador debe asegurarse de seleccionar las técnicas o estrategias que respondan al objetivo establecido del curso, al nivel o el grado y la capacidad de los estudiantes. O sea que usted puede tener un mismo curso que usted lo ofrece en distintos semestres, pero usted puede tener distintas técnicas de avalúo porque va a mirar las cualidades de esos estudiantes. Vamos a ver un resumen de algunas de esas técnicas de avalúo. Primero vamos a mirar cuáles son técnicas tradicionales. Estas son las cuantitativas. Las técnicas tradicionales evalúan el conocimiento mediante instrumentos que son estructurados. Por ejemplo, nosotros ofrecemos exámenes, pruebas, y entre esas pruebas hay pruebas que son objetivas, donde usted provee la alternativa correcta. Ahí está el selección simple, el selección múltiple, el cierto falso, el pareo y otras. Esa cae dentro de técnicas de recopilación de información porque eso es lo que es assessment, que es tradicional. También las pruebas de ensayo o desarrollo, los cuestionarios estructurados y las listas de cotejo o los checklists. Dentro de las técnicas de avalúo también están las técnicas de avalúo alternativas. Estas son cualitativas. Se centran en el proceso de aprendizaje y permiten mayor análisis reflexivo. Por ejemplo, los portafolios, los mapas conceptuales, la observación estructurada. Más adelante, cuando estemos mirando los instrumentos, yo voy a entrar en algunos de ellos. Las rúbricas analíticas o globales, que se utilizan para valorar proyectos, presentaciones, ensayos, entre otros. Los diarios reflexivos y de aprendizaje también promueven la autoevaluación y la metacondición, caen dentro de estas técnicas alternativas o cualitativas. También voy a entrar más adelante, cuando estemos en los instrumentos, en técnicas de auto y coevaluación. Estas técnicas de auto, de sí mismo, favorecen el pensamiento crítico y la responsabilidad del aprendizaje. Entre ellas está la autoevaluación dirigida o guiada y la coevaluación entre pares, así como las entrevistas y la retroalimentación oral y escritas. Estas son las de auto y coevaluación. Y nos queda otra categoría de técnicas de avalúo, que son las técnicas creativas e innovadoras. También fomentan el pensamiento crítico y la creatividad. Por ejemplo, los estudios de casos, como proyectos interdisciplinarios, debates estructurados, las simulaciones. Aquí en el recinto nosotros utilizamos muchas simulaciones, principalmente en el campo de la ingeniería. Acá en el área de educación nosotros utilizamos ciertas simulaciones cuando les solicitamos a los estudiantes clases demostrativas. Y la evaluación basada en el desempeño, que utiliza también para ciertas carreras.
Así que mencioné las distintas categorías de las técnicas de avalúo y ahora voy a mirar algunas de ellas, algunas bastante conocidas. Por ejemplo, el portafolio. Es una recopilación sistemática. Yo quiero hacer énfasis en ciertas palabras porque a veces tenemos la idea de que esta técnica de avalúo es como que no di tantos exámenes, voy a rellenar con esto. Eso es totalmente incorrecto. O sea, uno utiliza la técnica de avalúo conforme a el curso que uno está ofreciendo y los estudiantes. Así que cuando hablamos del portafolio, no es una técnica para rellenar. Voy a darle algo adicional y le voy a dar un portafolio. No, tiene que verse que estas técnicas se ven formando al estudiante durante el curso. Por eso es que el portafolio, por definición, es una recopilación sistemática de las evidencias del estudiante en términos de su aprendizaje, de su esfuerzo, progreso y logros que ha tenido el estudiante durante el transcurso de la clase. Es una manera que tiene el estudiante para aplicar lo que ha aprendido durante el curso que usted ha estado ofreciendo. En este caso, como muchas de estas técnicas de avalúo, el estudiante asume un rol activo y de responsabilidad hacia su propio aprendizaje. Más adelante, cuando entren los instrumentos de avalúo, yo les voy a entrar nuevamente en el portafolio para darles unas claves de qué debe tener ese instrumento para evaluar el portafolio. Bien, según los autores reconocidos, aquí yo estudié muchísimos, y durante el trayecto de mi vida he estudiado otros. Estamos aquí viendo las partes que debe tener un portafolio. Antes se hacía en una carpeta, ¿verdad? Y ahí se iba archivando evidencias físicas. Hoy día también tenemos los portafolios electrónicos. Todos ellos, sean físicos o sean electrónicos, deben contar con una portada. Deben incluir la rúbrica. Dentro del mismo portafolio tiene que estar la rúbrica, con la tabla de contenido, la puntuación y el peso. Eso lo voy a explicar más adelante. Cada portafolio tiene que tener una carta de presentación, tiene que tener una autorreflexión o un autorretrato, que lo voy a explicar más adelante. Tiene que tener diarios reflexivos, porque estos diarios me dan una evidencia a mí de cómo el estudiante se fue sintiendo o comportando en el trayecto del curso. Entonces se incluyen los trabajos de aplicación, ¿verdad? Sean proyectos u otros trabajos preparados en la clase. La reacción del profesor a esos trabajos también se incluye en el portafolio. La evaluación de los pares también debe estar en el portafolio para que no sea el proceso de calificación final no sea viciado, solamente la percepción del profesor, sino se espera que haya en esa decisión final de la calificación esté incluido el criterio del propio estudiante, de sus pares y también del profesor. Va a incluir ahí asignaciones, fotografías de actividades realizadas durante el curso, organizadores gráficos, que también voy a hablar un poco de ellos ya más adelante, tirillas cómicas u otros. Así que todo portafolio debe ser como un retrato del trabajo del estudiante. Por lo tanto, siempre se recomienda que al final haya un resumen o currículum vitae del estudiante. Así que esas son las partes principales que muchos autores coinciden en que debe tener un portafolio a nivel, un portafolio académico. Bien, otra de las técnicas de avalúo es el autorretrato. Es sencillo, es una descripción o un dibujo de las cualidades de la persona preparada por la misma persona, por el mismo estudiante. Es como él se ve, por sus valores, cómo se ve físicamente, cómo se ve sus habilidades. Hay materias que se prestan mucho para utilizar la técnica del autorretrato. No todas en aquí el recinto la aplica, ya se puede utilizar. Por ejemplo, si yo estoy aquí en un curso de preparación de maestro, yo quiero observar cómo él mismo se visualiza en el futuro como maestro.
Pues yo puedo utilizar esta técnica de avalúo, diciéndole a él que sea a través de un dibujo o sea a través de un gráfico donde él ponga los atributos de cómo él se ve como maestro ahora y cómo se proyecta a ver en el futuro. Eso es parte de la técnica del autorretrato, porque es él mismo. Es como mirarse en un espejo. El diario reflexivo, que ya yo le pedí al inicio que fueran preparando uno y a ver si me pueden mostrar algunas muestras al final y darle yo mis recomendaciones, pues es una técnica que debe darse en este avalúo formativo. Debe hacerse como de uso y costumbre. Es una recopilación de las reacciones personales y pensamientos acerca de un asunto. Eso por definición. Es de naturaleza autoanalítica, o sea, lo que busca es una autoevaluación de las experiencias que el estudiante ha vivido en esa clase o en las actividades realizadas con la clase, como son las lecturas, películas, entrevistas, conferencias. O sea, el estudiante va va a narrar o va a tener un instrumento donde va a marcar, donde diariamente o semanalmente, aunque diga diario, puede ser en otro tipo de lapso de tiempo. Y que no necesariamente es diario, porque si las clases no son diarias, pueden ser semanales o es cada 2 días. Pues lo importante es que se utilice el diario reflexivo como algo que se utiliza frecuentemente. No es una actividad de un solo día. ¿Cómo entonces yo voy a ayudar a mis estudiantes a que puedan utilizar el diario reflexivo? Pues yo como maestro, yo como profesor, le tengo que lanzar de antemano unas claves, unas guías para que él pueda preparar su diario reflexivo. Entonces, en este caso yo lo ubiqué aquí. Por ejemplo, lo más que me gustó de la clase, pues no es que me diga si le gustó o no le gustó la clase o cuánto fue el agrado que tuvo, unos niveles de agrado, como los emojis, o que una rúbrica para marcar, no. En el caso del diario reflexivo, es importante que el estudiante redacte. Se puede usar diario reflexivo de distintas maneras, pero a este nivel que nosotros estamos, a nivel universitario, es preferible que el estudiante pueda redactar, escribir, aunque sea una oración, de qué fue lo más que le gustó de la clase. Pero sin embargo, lo que más prioridad le tenemos que dar nosotros es a qué no todavía no tengo claro, en qué áreas tengo duda. Si yo fuera el profesor, ¿cómo explicaría este tema de una manera diferente para que yo lo pudiera entender? Otra de las técnicas de avalúo son los organizadores gráficos. Y voy a presentarle diversos organizadores gráficos porque yo he escuchado compañeros con conceptos equivocados de los organizadores gráficos. ¿Bien? El organizador gráfico es la representación de un concepto que presenta características, secuencias o jerarquía. Así que lo vamos a ilustrar. Se recomienda utilizar organizadores gráficos en clase cuando se desea facilitar la comprensión, la organización y el análisis de información compleja de forma visual. Pegó alguien con el micrófono saltado, no lo puedo ver. Saludos. Se recomienda utilizar organizadores gráficos en clase cuando se desea facilitar la comprensión, organización y análisis de información compleja de forma visual, pero lo importante es que se vea estructurado. Para que haya esa estructura, usted va a utilizar barritas, círculos, líneas, donde va a incluir esa información. Los puntos de unión se llaman ramas. Son sólidas si la relación es directa, es sólida, pero si la relación es indirecta, entonces va a escribirlo de manera, la línea va a ser entrecortada. Vamos a ver algunos organizadores gráficos, ¿verdad? De los más conocidos. Tenemos las gráficas de idea central. Usted va a discutir un tema y usted lo quiere desmenuzar. Se va por ejemplo, en la enseñanza del inglés, del español, del francés, de los idiomas.
pues usted tiene unas lecturas, una historia, una novela, pues usted tiene una idea central y luego entonces usted va descomponiendo la idea central en los elementos de esa idea central, que pueden ser las ideas secundarias, personajes, ¿verdad? Yo no soy del área de español, pero es una manera que usted utiliza en las gráficas de idea central. Siempre está enfocado la idea central en el centro y luego entonces las partes que descompone las ponen al lateral. Cuando hablamos del flujograma, entonces hay que ser un poco más consciente porque tenemos que ver que eso se refiere a una sucesión de acontecimientos, sea por fecha o por momentos o instancias. Que pues si en la clase pues no es necesariamente por fechas, es un solo día, pues hubo un inicio, un proceso y un cierre. Pues eso se puede ilustrar a través de un flujograma. Los mapas de conceptos también hay una equivocación de que cómo es el asunto del mapa de conceptos. El mapa de conceptos, usted tiene un concepto, ¿verdad? Un término, que es, vamos a decir, matemáticas. Matemáticas, yo quiero abordar acerca de matemáticas. Pues matemáticas, lo primero que yo voy a hacer, debajo de escribir el concepto, que es matemáticas, voy a escribir la definición del concepto, ¿verdad? La definición de matemáticas. Y más adelante, más debajo de esa definición, entonces ubico ejemplos o las ramas de las matemáticas. Ese es un ejemplo que le acabo de dar de mapa de conceptos. Bien, otro tipo de técnica de avalúo es la entrevista. La entrevista, cuando es estructurada, nos ayuda muchísimo a recopilar información de corte cualitativo. Pero vamos a utilizar un instrumento para poder guiar la entrevista y para también poder eh, poder cuantificar expresiones que son cualitativas, cuantificarlas. La entrevista es una conversación en la que se han planificado de antemano los temas o preguntas a realizarse. Tiene que haberse planificado de antemano. Así que usted tiene que evitar la improvisación. Ocurre para conseguir información, indagar causas y efectos, investigar características o requisitos, complementar material de la clase, entre otros. Cuenta con un instrumento para registrar la respuesta, como le mencioné, que luego entonces esa respuesta usted va a analizar. Otra técnica que se utiliza mucho a nivel elemental principalmente, no debería ser, podemos utilizarla en todos los niveles, es la tirilla cómica. Es una representación de una idea, concepto o tema utilizando muñequitos. Es preferible que el estudiante dibuje esos muñequitos, pero también puede utilizar recortes de revistas o periódicos siempre y cuando tengan relación directa con el tema o concepto bajo estudio. Y ahí le presenté un ejemplo que lo produje por inteligencia artificial. Para que tuvieran una idea. Fíjense que tiene unos recuadros y estos recuadros van a llevar un orden, va a llevar una secuencia. Porque aquí se ve un diálogo y ese diálogo tiene una secuencia en los distintos recuadros. Importante verlo de esa manera. No me confundan, por favor, la tirilla cómica con el recorte que utilizamos de dibujos para convertirlo en un collage. Esa es otra técnica. Aquí fíjese cómo se va elaborando una idea hasta que tiene una conclusión. Este lo pueden utilizar ustedes para enfatizar en temas de las clases que ustedes están ofreciendo. A nivel universitario nos encantan los ensayos, es un trabajo escrito o también composiciones. Para desarrollar las destrezas del lenguaje, aprender a expresar las experiencias, observaciones y opiniones, utilizamos trabajos escritos. El estudiante aquí debe poseer conocimientos de la información, debe tener comprensión, aplicación, análisis, síntesis a redactar, evaluación de toda la experiencia. Esta técnica de avalúo
todo el tiempo tiene que estar acompañado de un instrumento de evaluación, de un instrumento de avalúo, porque lo vamos a ver más adelante. No podemos dar ensayos y simplemente es, corregirlos. Si tiene errores gramaticales y pues tiene 3 errores gramaticales, pues no, tiene que haber un instrumento para hacerlo lo más objetivo posible. Esa es una debilidad de los trabajos escritos que se trata de corregir a través de los instrumentos de evaluación, de avalúo, perdón. Las simulaciones es otro tipo de técnica de avalúo. El profesor presenta una situación que parece ser real para que el estudiante trabaje solo y aplique destrezas de búsqueda, de búsqueda de información. Entonces busca información, desarrolla destrezas de comunicación oral y escrita y las destrezas que se trabajaron durante el curso. A mí me gusta siempre cuando hablo de simulación presentar algo que es bien fácil, que es cuando se evalúa el aprendizaje de las destrezas, las competencias de resucitación cardiopulmonar. Aquí, CPR. Aquí yo le presento ese ejemplo porque es uno clásico para visualizar claramente cuál es la técnica de avalúo de la simulación. Pero aquí hacemos muchas simulaciones. Cuando desarrollamos maquetas o desarrollamos un puente, ¿verdad? En tipo una maqueta, robot, tantas cosas que hacemos aquí en el recinto, ¿verdad? Que son simulaciones de unas experiencias que son reales, pero en el ámbito que se evalúan, pues no son reales. Como le mencioné anteriormente, cuando estaba hablando de las tirillas cómicas, el collage es otra técnica de avalúo. Es un cuadro que ilustra los conocimientos o destrezas aprendidas en clase. En ese caso, usted lo que hace es como que hace un compendio de láminas, recortes de periódico, fotos, dibujos, muñequitos, y los ubica todos en un solo lugar, en un solo cuadro, y que todo eso tengan que ver con el tema que usted está discutiendo, o el tema que usted quiere que los estudiantes le evidencien que lo han aprendido. Ese es el collage. Es que un tablón de dicto como ese, donde se pegan, pues es visto de cierta manera como un collage, ¿verdad? Siempre cuando vemos el collage es cuando vemos un recuadro en que hay muchas láminas pegadas. Eso es lo que tradicionalmente se veía como un collage, pero pueden ser distintas cosas, no tienen que ser láminas, pueden ser recortes de periódico, dibujos, fotos, muchas cosas incluidas y no solamente recortes de revista como cuando yo lo aprendí. Cuando hablamos entonces de la técnica de observación sistemática, esta es muy buena cuando tenemos estudiantes que tienen ciertas dificultades del aprendizaje, que no pueden respondernos un examen, que no pueden hacer otro tipo de tarea. Mediante observación, nosotros los profesores también podemos evaluar a nuestros estudiantes. Es un proceso de mirar, de observar y escuchar, prestando atención a los detalles del comportamiento del estudiante. Este permite obtener información acerca de las cualidades de los estudiantes y de sus destrezas, principalmente de aquellas destrezas que son afectivas y psicomotoras. Las actitudes y los hábitos de trabajo se evalúan por observación sistemática. Y para el asunto del sistemático es que debe hacerse de manera frecuente y deliberadamente, o sea, con propósito, con un fin. Obviamente, esta, igual que otras técnicas de avalúo, tienen que estar acompañadas de un instrumento de avalúo, que vamos a mirar ya mismito. Bien, voy a detener un momentito la proyección porque quisiera verlos. Esto es una costumbre que yo tengo cuando doy talleres. Voy a dar stop sharing y voy a ver si de esta parte de las técnicas hay alguna preocupación o algo que alguien quiera comentar. Estoy abierto a escucharlos. Tenemos con nosotros 62 participantes, eso es espectacular. Ahora, pues, alguien que me tenga que comentar algo, técnicas, algo que le pareció difícil, raro, que no lo había visto antes, lo habían visto antes.
Había un comentario aquí, no lo vi. Oh, ingeniería industrial. Ok. No hay ningún comentario. Pues entonces continúo proyectando. Vamos a ver si ustedes lo logran ver. ¿Lo logran ver? Sí se ve. Sí, Sí. se ve. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a lo que me invitaron. A mí me invitaron no para dar los tipos de técnicas de evalúo, lo hice básicamente como un repaso, sino que ahora ustedes me invitaron a mí para el diseño de instrumentos esenciales para la evaluación de tareas de evalúo, pero no podría entrar a ese tema sin que no hubiese dado primero un repaso de las técnicas de evalúo. El proceso del diseño de los instrumentos de evalúo, eso se tiene que ofrecer, se tiene que dar antes de que usted asigne la tarea. Y debe estar alineado a los objetivos de aprendizaje de su curso. Comencemos con el más sencillo. El instrumento para evalúo más sencillo es la lista u hoja de cotejo, los checklists. Es un desglose en orden cronológico o jerárquico de la serie de elementos o actividades que tiene que realizar el estudiante. ¿Okay? Se evalúa si lo hizo o no lo hizo. Y se utiliza para evaluar tareas que son simples. Y ya más adelante le voy a dar ejemplos de cuándo usar esto y cuándo no utilizarlo. Ahí les presenté un modelo donde se ve que dice cumple o no cumple. Y al lado hay un espacio que es las observaciones, porque debe haber un espacio de observaciones para cuando usted categorizó que cumplía o no cumplía, usted tiene que tener también una explicación de eso. No puede ser simplemente como que le quita valor a el decir cumple o no cumple si usted no le añade una observación de su decisión referente a cada criterio de evaluación. Miremos este caso. ¿Qué propiedades tiene la siguiente lista de cotejo? Bueno, yo veo que tiene un título, dice hoja de cotejo para la observación de progreso. Está el nombre del estudiante, está la fecha, está el nombre del profesor, el curso. Te provee unas instrucciones a ti como evaluador. Te da unos criterios a evaluar, te dice cumple, no cumple y observaciones. Vamos a ver, ¿quién se atreve a levantar ese micrófono y decirme qué propiedades tiene esta lista de cotejo? Vamos a ver. Por favor, críticas constructivas y adversativas o no constructivas. No todos a la vez. ¿Alguien se atreve? ¿Está correctamente diseñada esa lista de cotejo o de cotejo? No lo está. Le faltan varios elementos. Primero, que debe haber una sumatoria para cada columna, cumple o no cumple, para poder entonces determinar el nivel de cumplimiento total de parte del estudiante. Esa hoja de cotejo debe proveer también espacio para la discusión con el estudiante, que se hagan anotaciones de cuando se discutió con el estudiante y que haya un espacio de endoso de parte del profesor y del estudiante cuando se dé este proceso. Dicho eso, lo que quiero indicarles es que el proceso de evaluación no puede ser arbitrario. Usted tiene que darse un proceso concertado con el evaluado. También están, dentro de los instrumentos para medir la ejecución del estudiante, están las escalas. Y yo le ubiqué adrede esa ilustración ahí, porque hay unas nociones que no son correctas o que adolecen de argumentos sustentables, según autores como es William James Popham, un gurú de la evaluación educativa a nivel mundial. Ha escrito
muchísimos libros del tema, pero basado en lo que él ha encontrado en sus investigaciones de lo que sí funciona a nivel mundial en el campo de la educación cuando estamos evaluando. Así que William James Popa es considerado un gurú, ¿verdad? Acá estoy usando una palabra popular, de la evaluación educativa. Las escalas deben tener es una serie de indicadores que van a ser evaluados y posibles puntuaciones o descripciones de labor realizada. Las puntuaciones pueden ir del 5 al 1, siendo el valor 5 el que siempre va a estar, va a ser primero, que se debe ver primero. O sea, si uno lee de izquierda a derecha, es el que se va a ubicar a la mano más izquierda. 5, 3, 2, 1. O usted puede hacer como está el modelo ahí, que es simple y sencillamente que 5 a 1, o sea, que la persona escribe el valor ahí. Es escala, no rúbrica. Las rúbricas tienen escala. Las escalas se utilizan cuando se observa la conducta o la ejecución del estudiante. Nuevamente, fíjense, cuando voy a la hoja de cotejo, marco aquí, mido, o sea, ubico un valor numérico a cada criterio. Ejemplo de escalas, vamos a mirar esta a ver si realmente es una escala. ¿Qué atributo o defecto tiene esta escala? Fíjense, son caritas, rostros de dolor, de 0 a 10. 0, 2, 4, 6, 8, 10. ¿Cuál sería la diferencia entre un 0 y un 2? Podría haber un valor intermedio, 1. ¿Y cómo yo puedo presentar el valor 1 ahí? Preguntas que le hago. ¿Por qué llevarlo a 10 y no hacerlo hasta 5? Entonces, ya vimos dentro de los instrumentos de avalúo, vimos las hojas de cotejo, o listas de cotejo, o checklist en inglés. Vimos las escalas, pero la que más debemos estar utilizando nosotros aquí a nivel universitario deben ser las rúbricas. Y en este taller revisado, este taller yo lo había dado en el año 2023, según mis apuntes, para el CEP, pues yo decidí buscar referencias más actualizadas de autores también, además de William James Popham, otros autores que fueran reconocidos, por ejemplo, por la Asociación de Desarrollo Curricular y Supervisión de los Estados Unidos, a la cual yo pertenezco. Aquí hay una referencia y vamos a leer los atributos de las rúbricas para no estar hablando sin una base científica de gente que realmente son expertos en el asunto. La rúbrica o matriz de valoración es un instrumento que describe los diferentes niveles de ejecución posibles. Fíjense, describe los diferentes niveles de ejecución. Se prepara antes de comenzar el proceso de enseñanza. Lo que le dije, todos los instrumentos se tienen que preparar antes. Usted no puede esperar. Hoy me inventé una tarea. Hoy voy a dar una tarea, voy a dar una técnica de avalúo en mi clase, pues, y la propongo en la clase, después entonces preparo la rúbrica. No, tiene que hacer todo esto, tiene que darse antes. Se considera cada parte o elemento del ejercicio o actividad que realizará el estudiante, asignándole puntuación y una descripción que se espera, que de lo que se espera que el estudiante realice. Así que hay unos niveles y esos niveles se tienen que cuantificar en la misma rúbrica, pero se tiene que explicar qué significa cada nivel. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué significa cada nivel
para cada criterio. Eso no lo vimos en la anterior. ¿Qué significa un 5 en el primer criterio? En el segundo criterio. O sea, tiene que ir descomponiéndose lo que fuera la totalidad de cumplimiento, que sería el 5, ir descomponiéndolo según usted va bajando las puntuaciones en esos niveles. Así que cuando usted dice, oh, el 5 significa sobresaliente, pues, ¿qué significa sobresaliente? En dominio, demuestra dominio del tema discutido en clase. ¿Qué significa eso? Usted tiene que definirlo allí. Y que es que se vea la gradación entre, en términos de diferencia, entre lo que sería un 4 y un 5. Hay que ver bien claro, porque así que eso evita errores de calificación. Cuando usted esté calificando, minimiza esa experiencia, porque recuerden que todas estas técnicas de evalúo tienen ciertos elementos de subjetividad para evitar minimizar ese impacto de esa subjetividad del evaluador. Utilizamos esta rúbrica. Otra referencia, ahí está de Moss y Brookhart, que también fue autor anterior, la vimos aquí. Es muy buena, bastante reciente, y te presenta una guía para nosotros que somos líderes. Todos los profesores somos líderes instruccionales. El docente debe ser muy objetivo al describir exactamente los niveles de ejecución. Básicamente, la misma línea de pensamiento de lo que estaba mencionando previamente. Esta rúbrica sirve de guía también al estudiante para el trabajo que va a realizar y le crea la conciencia de la importancia de cada tarea o elemento. O sea, que cada actividad que va a realizar, cada parte de la tarea, cada parte de la actividad. Así que cuando uno va a asignar una técnica de avalúo en su salón de clase, uno ya viene con la rúbrica. Y en cuando usted está dando las instrucciones de la tarea, usted presenta la rúbrica y el estudiante, para realizar su tarea, va a utilizar de guía la rúbrica. Es preferible preparar una rúbrica por cada uno de los ejercicios o actividades que realizará el estudiante. Los niveles de ejecución pueden ser solamente 3. Mínimo, pueden ser, ahí pueden. Yo estoy muy consciente cuando escribí pueden. Perfecto, aceptable, inaceptable. Un ejemplo para eso. Le digo pueden porque eso sería lo mínimo que deberíamos esperar, porque no es una hoja de cotejo. Cumple o no cumple. Así que pueden tener 3 o más. Mi recomendación, y por lo que he leído por tantos años con este tema, es que deberíamos ir del 1 al 5. ¿Y por qué? Usted me dice, alguien me puede preguntar, ¿por qué usted no mencionó el 0, del 0 al 5, del 0 al 4? Porque el 0 lo que significa es ausencia total de lo que te está evaluando. Y eso se observa cuando el estudiante no realizó el trabajo. Si el estudiante no realizó el trabajo, pues tiene 0. Así que el trabajo realizado es el que yo voy al que yo le voy a aplicar la rúbrica, al realizado. El otro automáticamente tiene 0. Pues siempre lo mínimo es la total falta del criterio. Eso sería un 1, pero realizó algo. Por lo tanto, no es 0. Así que siempre preguntan, y yo veo muchas rúbricas por ahí, y algunas pues hablan de términos, de indicadores como son excepcional. Wow. Y el excepcional es que pasó por todo, se sobrepasó de lo esperado. Eso es excepcional. Pues eso
lleva a cierto tipo de ambigüedad cuando uno está evaluando. Es preferible, o sea, es recomendado por los autores que uno sea bien claro en los indicadores por cada criterio, que sea bien claro. Por lo tanto, puede utilizar indicadores como excelente, cumple totalmente con lo que se esperaba. Bueno, le falta algo, está bueno, ¿verdad? Está un trabajo que es superior, pero todavía adolece de asuntos para poder llevarlo a excelente. Ya cuando hablamos de reducción promedio es que le faltan bastantes atributos para ver un trabajo como lo que se esperaba. También está el trabajo deficiente, que tiene algunos elementos que cumplen, muy pocos dentro de los que usted estableció. O totalmente deficiente es que no cumple, pero sí realizó algo. Por eso sería un 1. Así que yo lo que llevaría en términos numéricos, 5, excelente, 4, bueno, ejecución promedio sería 3, deficiente 2 y totalmente deficiente 1. Usted me dirá, ¿puedo utilizar otros calificativos? Claro, porque eso va a depender de lo que usted está evaluando. Esto es un modelo genérico que todos podemos utilizar. Entonces, busqué referencias más recientes del autor que que consideramos el gurú de la evaluación, que es William James Popham, como le mencioné previamente. Y él, lo más reciente que encontré fue un artículo que dice qué está correcto, qué está incorrecto y qué es correcto con las rúbricas. Y de ahí es que yo saco estas ideas. Así que los invito a buscar este artículo de William James Popham, porque ahí detalles que a mí me falten por presentarle a ustedes los van a poder encontrar allá, pero mayormente el grueso de lo que él escribe es lo que le estoy presentando aquí, que coincide con otros autores como Bruce Hunt. Lo más importante es que el maestro, el profesor, el docente, describa qué representa cada nivel de ejecución, como ya les mencioné. El primer nivel en la rúbrica debe ser lo perfecto o sobresaliente. La rúbrica no se utiliza para evaluar si el estudiante comprendió la labor realizada, o si valora la actividad realizada, o si se enriqueció con la experiencia. Solamente incluye aspectos observables y medibles. Miremos esto que llamamos aquí rúbrica. ¿Cómo usted clasificaría el siguiente instrumento? ¿Es una lista de cotejo, rúbrica? Pues ya le dije que ya lo clasifiqué, pero usted puede decir, no, es una hoja de cotejo. Pues explíqueme por qué usted dice que es una lista de cotejo. ¿Qué errores se observan? Visualícelas bien. ¿Qué No se, es muy no pequeña. se, no se explican los criterios. Los criterios están explicados, pero muy someramente. Gracias. ¿Quién contestó? Mayrín. Gracias, Mayrín, Sí. por contestar. No, están explicados muy someramente. También hay otro error. Para ver si ustedes lo pueden visualizar allí. Hay varios errores. Tiene varios errores. Otro error. Ajá, Isabela, por favor. Isabela, te escucho. Perdón, es que acabo de entrar, no. Ah, no, pues bienvenida. Estamos hablando de rúbricas. ¿Quién me dice qué otros errores tiene ese instrumento? Otro de los errores que tiene es que la escala de valoración, 4, 3, 2, 1, debe estar arriba, y si no lo está, porque usted decide darle peso diferente a cada descriptor por criterio, usted entonces los ubica individuales. Eso puede pasar, no hay ningún problema.
pero fíjese cuando vamos al donde está estructura, en uso de fuentes primero, después la estructura. En uso de fuentes, fíjese que no da valor a bueno, cometió ese error, y en el de estructura le da el mismo valor a bueno y aceptable, lo cuantifica de igual manera. Así que eso no está correcto. Tampoco se visualiza ahí un área o una fila para totalizar los buenos, los excelentes, los buenos, los aceptables. Pero a ver, no existe eso. Tampoco da un espacio para añadir observaciones. Tampoco da un espacio para la discusión que usted va a tener de esto con el estudiante y en las áreas de endoso. Que eso es necesario cuando usted utiliza estos instrumentos de avalúo. Los estudiantes tienen que endosar, usted tiene que discutirlo con ellos y el estudiante endosa eso. Endosa Permiso, la doctor discusión. Santiago. Ajá, Isabela. También doctor Francisco Monroy Ajá. dice cómo definimos pocos o algunos. ¿Cómo es? Perdóname. Que no No. hay manera de definir pocos o algunos. Es el comentario de doctor Monroy. Doctor Monroy, ¿puede levantar el micrófono y explicarme? Porque estoy un poco confundido con su Sí, pregunta. no, entre los gestores, pues, quizás Ajá. el definir, perdón, que entró una llamada ahora. No se preocupe. Lo que es definir lo que es pocos, a lo mejor lo que es pocos para uno no es Es una poco para ambigüedad, otro. correcto, muy Exacto, bien. Eso es algunos otro. también. Sí, exacto. Usted tiene que ser bien. Por eso cuando la primera compañera participó, yo indiqué, está muy suelto en lo que las descripciones por criterio de cada indicador. Usted tiene que ser muy específico, no puede decir pocos, algunos, porque ahí entra en ambigüedad. Gracias, doctor Monroy. Bien. Proseguimos. Entonces, dentro de las técnicas de avalúo que vimos al inicio, le di hincapié al portafolio porque se utiliza bastante aquí en el recinto. Inclusive aquí el programa de preparación de maestros lo utilizamos como parte del Teacher Work Sample. Entonces vamos a mirar algunas áreas que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando diseñamos la rúbrica para un portafolio. Fíjense que esto aquí que lo estoy presentando, esa imagen por nada representa una rúbrica, por lo que yo he hablado. Esto es para poder guiar la discusión. Cuando yo hago una rúbrica para un portafolio, yo tengo que tener los valores asignados para cada indicador. Puedo dividir los indicadores entre valores de cumplimiento parcial o de incumplimiento. Obviamente, como les mencioné anteriormente, el no presentar es que no hizo el trabajo, no presentó portafolio, pues ahí está el cero. Y también tengo que incluir, además de los valores asignados por cada indicador, yo tengo que presentar los criterios a evaluar, los aspectos a evaluar. Si la presentación, si ahí tengo que definir qué es un 5, tengo que ser bien específico. ¿Qué es lo que se esperaría de esa presentación? Que si tuviera tantas páginas, que si tuviera si tuviera colores, si tuviera gráficos, todo esto va incluido en ese 5. Y luego usted va degradando para lo que es un 4, de las 4 cosas que mencioné en el 5, de los 4 asuntos que debo verse para que sea un 5, yo voy quitando, que tiene 4 elementos, no llego a los 5 del 5, 4 es 4, cumplo con 4 de estos que ya estaban aquí en lo que se espera. El máximo que se espera es que cumpla con estas 5 cosas, que tenga estos 5 elementos. Pues si le faltó un elemento, ya entonces va a 4. Si le faltaron 2 elementos, es 3. Así sucesivamente usted va degradando. Otro de los asuntos que se miden en la presentación, uno de los asuntos que se miden en la presentación es la creatividad. Esto es un asunto que a mí siempre me ha preocupado. Porque cuando uno mide asuntos como la creatividad, tienen una carga hacia la subjetividad. Está cargado hacia la subjetividad. Así que usted tiene que, si usted va a incluir
el asunto, el criterio de creatividad en su portafolio, usted tiene que ser bien específico. ¿Qué es lo que usted busca en creatividad? Y fíjense que aún así, si ustedes están ahora mismo todos pensando, ustedes dicen, es verdad, creatividad, por lo que para mí puede ser creativo, para el estudiante no serlo, o viceversa. Así que en ese criterio tiene que ser muy cuidadoso. En el asunto de cuando el portafolio es físico, se evalúa la pulcritud. Hay gente que evalúa la pulcritud, ok, pero ¿y si el estudiante tuvo una situación de un percance y se le cayó, llovió, como pasa aquí en Mayagüez, que llueve todas las tardes, comúnmente llueve todas las tardes, y le presentó algo mojado? Realmente el portafolio, la intención era de ver qué bonito se veía el portafolio, si estaba bien o estaba limpio, sucio, cómo estaba. O realmente el fin del portafolio es demostrar que el estudiante adquirió las competencias del curso. ¿Están viendo por qué caemos muchas veces en asuntos que son muy subjetivos y que realmente no van alineados a la intención de la técnica? La intención de la técnica es demostrar que el estudiante estuvo evidenciando durante todo el curso que está aprendiendo. Así que cuando añadimos elementos como pulcritud, creatividad, tenemos que ser muy cuidadosos como definimos cada indicador de eso para cada criterio. Otro aspecto que se deben considerar y que yo entiendo que es lo que debe considerarse es el contenido, que contiene todas las partes, que todos los componentes de estas partes están completos, que el estudiante utilizó referencias apropiadas para presentar ese portafolio, entre otra gama de asuntos que sí son medibles y que sí usted puede definirlos en cada indicador para cada criterio. No cosas que dependen mucho del asunto subjetivo, de lo que para usted significa que posiblemente para el estudiante no significa. Cosas que no abundan a demostrar que el estudiante tuvo progreso en su aprendizaje, hubo formación durante el curso. Bien, mucha gente, y yo lo tengo que hacer aquí en el recinto porque es que verdaderamente todos estamos pasando por unas situaciones, el asunto de los efectos adversos de la procrastinación, es serio. Pues en mi caso yo lo estoy añadiendo. La puntualidad. Realmente el portafolio iba dirigido para determinar si el estudiante va a hacer, después que termine este grado de bachillerato aquí o de maestría aquí en el recinto, es una persona responsable, puntual, ¿no? El portafolio, la intención del portafolio era demostrar que el estudiante de los temas que se cubren en el curso, él fue acumulando evidencias del progreso que fue teniendo durante cada etapa del curso. Lamentablemente, no sé la experiencia de ustedes, pero yo lo he tenido que añadir. ¿Por qué? No, el estudiante lo dejan para el último para entregar un instrumento que se supone que se vaya viendo durante todo el curso. Lo dejan para el último día, para esta semana precisamente. Organización es un criterio que si usted lo establece claramente, usted lo define claramente por cada uno de los indicadores, usted lo puede utilizar porque usted pretendía que el portafolio estuviera organizado de esta manera, tuviera la estructura que recomiendan los autores de lo que tiene que tener un portafolio, que yo se la expliqué previamente. Bueno, nosotros aquí estamos haciendo un change of mindset, un cambio de mentalidad de lo que es el proceso de evaluación. Sacándolo de la visión que tenemos de castigo, la visión punitiva, a sacarlo a una visión formativa. Así que cuando uno integra las autoevaluaciones y las coevaluaciones, usted está aportando a esa visión formativa. Y cuando he dado este taller en otros lugares, me dicen, pero entonces, ¿eso lo voy a considerar para calificar al estudiante? Sí, porque es uno
de los elementos, uno de los instrumentos que va a utilizar para finalmente tú tomar una decisión, que esa tú la conviertes en una calificación, en un número o una letra. La autoevaluación es un método que permite tener un mejor conocimiento de uno mismo como estudiante, ya sea abordando aspectos más relacionados con con la capacidad de cada uno de nosotros, física, mental, o tratando temas como muestras emocionales o estado de salud. Fíjense que ahí le presenté una ilustración donde le presento una autoevaluación del bienestar emocional y salud personal que tiene el estudiante durante el proceso de aprendizaje. Excelente, bueno, regular, necesito. Y ahí ustedes ya me van a criticar, van a decir, pero eso no es una rúbrica. No, no es una rúbrica. No es una rúbrica porque primero que no no asigna puntos a cada indicador y tampoco define cada indicador por criterio, no lo hace. Pero es un instrumento que podemos utilizarlo porque el estudiante perceptualmente puede indicar cómo está su ánimo, estado de ánimo general de la clase. Lo sé que es subjetivo, pero es él. Usted no se va a conformar con él. Usted puede utilizar la autoevaluación con otros instrumentos, como es la coevaluación o la suya propia, para entonces tomar decisión referente a ese estudiante. Veamos otro. En el ámbito educativo son muy utilizadas las autoevaluaciones para saber qué nivel se tiene referente a una determinada temática o hasta qué punto se han asentado los conocimientos dados en clase. Esa me gusta. Ahí le presenté un ejemplo para una tarea corta universitaria. Recuerden, esto es una autoevaluación. Si se realizan antes de un examen, se puede utilizar antes de un examen, o tratar de responder un ejercicio permite, o antes de realizar un examen, perdonen, antes de realizar un examen o antes de responder un ejercicio, el estudiante utiliza la autoevaluación. Esto permite saber cuáles son los conocimientos que se precisan mejorar, que él mismo sabe que tiene que mejorar o que debe enfocar en el resto del estudio de este tema o de este capítulo o de esta unidad. Así que ahí bien están viendo cómo el estudiante se autoevalúa, tiene un peso, él se asigna una puntuación y luego va subtotalizando y que le va a llevar basado en mi percepción de cómo yo estoy en este tema, yo espero tener en este examen o en esta tarea una puntuación de tanto. Si lo que me refleja allí no es aceptable para mí, pues entonces esto me provoca que me prepare mejor. Esa es la intención, por eso es formativo. Los profesores se pueden beneficiar de este recurso dado que permite saber en qué fallan a la hora de explicar el contenido. Así que si el estudiante le presenta a usted sus autoevaluaciones, usted las recopila, las puede recopilar hoy día, se puede recopilar hasta por carpetas compartidas en línea. Usted puede ya tener una visualización. Ok, mire, los estudiantes, yo puedo tener una idea de cómo los estudiantes se autoevalúan y yo tomar decisiones referente a ellos sí están listos para tomar el examen. No están listos para tomar el examen. Tengo que repasarles ciertas cosas que ellos mismos, muchos de ellos me han identificado que no están bien, que no están preparados para eso. También les sirve a ponerlo como tareas a sus alumnos porque así pueden tener una idea general de cómo va la clase y en concreto cuáles son los alumnos que más dificultades están teniendo también. Eso lo puede estar visualizando si usted utiliza estas evaluaciones y que ellos se las comparten antes de que usted tome decisiones. ¿Sí? Esa tablita, esa autoevaluación es muy somera. Tiene temas específicos, que el tema específico te dio una unidad. El estudiante va a añadir ahí los temas, qué temas se dieron en esa y cuáles tienen poca dificultad, dificultad moderada y mucha dificultad. Observe que va a aludir a la subjetividad
porque no está cuantificado, no tiene unos valores asignados por cada indicador. Pero te da una idea. Claro, tú no vas a poder tomar decisiones en términos de la calificación del estudiante, pero sí te da una idea para otras cosas. Te dice, ok, muchos de los estudiantes están teniendo dificultad en este tema, voy a dar un repaso antes de llevarlos al examen o antes de que realicen la tarea cualquiera que fuere. Bien, así que hay distintos, resumiendo, hay distintos tipos de autoevaluación. Los propios diarios reflexivos pueden ser un ejemplo de autoevaluación. También puede utilizar hojas de cotejo o checklist. Las rúbricas, te puede utilizar una rúbrica, preparar la autoevaluación diseñada como una rúbrica. También usted puede pedirle a ellos que hagan organizadores gráficos u otros de las técnicas que hemos visto aquí en este taller. Bien. Esto es una imagen que yo obtuve de la internet y se ve un poquito blur, se ve como opaca. Y tiene atributos, pero también tiene asuntos que no deberían estar. Vamos a ver si alguien se atreve, si hay algún valiente que me diga qué atributos tiene o qué deficiencias tiene esa autoevaluación según lo que hemos hablado, según lo que ya usted conoce ya previamente. Nadie, no se atreven. ¿Estarán ahí todavía? Vamos a ver, voy a hablar aquí la mano. Estamos aquí. Bien. Bien, continúo con la presentación porque ya miré, acabo de mirar el reloj y me percaté que ya es. ¿Se ve la presentación? Por favor, alguien que me diga que sí, que se ve. Sí, se está viendo. Sí. Está bien, gracias. Bien. Nos tenemos que ir moviendo de todo físico. Ya muchas de estas técnicas de avalúo se pueden tener de manera digital, electrónica, y el portafolio electrónico es un medio muy poderoso hoy día porque esa evidencia se mantiene allí. Se evita que se ensució, todo lo que yo le mencioné críticamente previamente, aquí lo vamos a poder corregir. Inclusive que el estudiante hizo el portafolio y usted le dio una retroalimentación preliminar, cómo lo puede editar, pues ya no tendría que romper como nos pasaba cuando nosotros estudiábamos. Cuando yo estudiaba había que, si algo no estaba bien, había que destruir, volver a construir, volver a montar. Aquí es más fácil hacer un portafolio electrónico hoy día y los portafolios electrónicos pues hay varios portales, está Sway, usted puede hacerlo en OneDrive, en Google Sites, o sea, hay una variedad hoy día hay mucha ventaja. Canvas también creo que también se puede hacer. ¿Hasta qué punto se puede ser objetivo? Esas son preguntas que tenemos que hacer. ¿Cómo garantizar una evaluación justa y que no esté viciada? ¿Okay? Para eso reúna al estudiante, discuta el portafolio con el estudiante, prueba que lo presente a sus compañeros para que estos también le den retroalimentación. Eso es lo que es coevaluación o coavalúo. Bien, para terminar, voy a darle a grosso modo, ¿verdad? Mencionarle cuáles son las características psicométricas de los instrumentos de medición. Desde el punto de vista de la metodología, cada uno es una colección de indicadores observables empíricos de un concepto o constructo teórico relativo a un dominio de comportamiento precisamente definido que implica la medición de un rasgo o atributo de un sujeto que se ha operacionalizado desde un modelo teórico, la noción de escalamiento, todo esto se mencionó, ¿verdad? Principalmente en la rúbrica, la capacidad para discriminar diferencias individuales entre las personas, la validez y la confiabilidad deben ser verificadas empíricamente y determinados atributos formales. Vamos a mirar un poquito asuntos que usted tiene que estar pendiente. Usted tiene que estar pendiente, y lo mencioné, aunque no le llamé así, a operacionalizar. Operacionalizar un concepto o definirlo operacionalmente implica la identificación de indicadores observables
que den cuenta de la ocurrencia de este fenómeno en realidad. Y yo le presenté, por ejemplo, excelente, bueno, entiendo que promedio, deficiente, inaceptable. Usted tiene que ser bien cuidadoso en la selección de esos indicadores observables. Las premisas. Una premisa es la unidad, es la mínima unidad distinguible en un examen, por ejemplo. Debe hacerse consistente en cada una de las pequeñas tareas o actividades que el individuo debe realizar para responder la prueba o el instrumento. Y la consistencia, una de las cosas que hemos visto cuando evaluamos rúbrica, por ejemplo, es que a veces algún criterio está en primera persona y de momento lo cambian a tercera persona. Tiene que haber consistencia, ¿ok? Si es una autoevaluación, debe verse como que es en primera persona. Pero si es una evaluación, una rúbrica para usted evaluar al estudiante, pues ya usted sabe que es en tercera persona. El estudiante demostró, tiene que siempre estar muy pendiente que haya esa consistencia en esto. El escalamiento, lo mencioné también, es la posibilidad de convertir o traducir la respuesta brindada por sujeto en una puntuación. Es que cada indicador tenga una puntuación. La discriminación, lo que se refiere es que el estudiante, que el instrumento realmente sea capaz de captar esas diferencias individuales que existen entre las distintas personas en cuanto al rasgo o al atributo medido a discriminar. Eso es discriminar, perdón. Validez, eso yo lo recomiendo. Si usted va a utilizar el instrumento con sus estudiantes, puede utilizar Face Validity, que es presentárselo a otro compañero o a otros compañeros que ofrezcan ese curso y que ellos le digan, oh, esa rúbrica tiene estos atributos, pero puede mejorar estos otros. No se conforme con prepararla a usted, presentarse a los estudiantes. Quizás por falta de tiempo no lo pueda hacer, pero adolece de validez. Pues si adolece de validez, pues es cuestionable esa rúbrica. El asunto de la confiabilidad es que podamos tener la confianza de que esos resultados son consistentes. Cada vez que yo administre esa rúbrica me va a proveer con resultados consistentes. Por tanto, esto es otro proceso que hoy no lo puedo explicar, pero básicamente con esto pues concluyo mi presentación. Entiendo que si tienen alguna aportación, algo que ¿verdad? Que me quieran aportar, yo lo agradezco muchísimo para la próxima vez que ofrezca este taller para el CEP. Qué bueno, habían 70 personas con nosotros. Gracias, Lynn. ¿Alguna reacción? ¿No? De no haberla, entonces paso el foro a nuestra compañera Yacaira para que le dé las instrucciones de lo que prosigue. Doctor Méndez, muchas gracias. Siempre sus talleres son muy, muy activos, nos mantienen siempre bien pendientes a todo lo que discute. Le voy a estar compartiendo entonces la evaluación del recurso y también entonces la posprueba en este mismo chat. Doctor Méndez, ¿usted va a compartir la presentación o dejamos la grabación nada más? La presentación, sí la puedo compartir, me la pide y yo se la comparto a todos los. Usted me la pide y yo se la envío porque esta está editada, esta está revisada. Perfecto, entonces yo la voy a compartir entonces en este mismo chat durante el día de mañana. Perfecto. Porque hoy entonces trabajan la posprueba con la información que ya aprendieron. Muy bien, muchas gracias. Así que nada, muchísimas gracias. Estén pendientes al chat. Dios les bendiga a todos. Gracias por la oportunidad y que Dios les bendiga a todos. Bien, buen día.